Hola, bienvenidos al capítulo 3 de su podcast de Prótesis Total 2. Yo soy Nicole Vilorio y el día de hoy estaremos comentando sobre las lesiones de la mucosa bucal, pero asociada al uso de prótesis. Quédense para ver más. Las lesiones de la mucosa bucal constituyen un importante problema de salud y su mayor incidencia es en la población adulta de edad avanzada, ya sea a partir de los 40 años de edad, pero con un promedio de 60 años de edad. Podemos ver la presencia de estas lesiones aproximadamente en el 95% de esta población, un número alto. De las alteraciones de la mucosa bucal se encuentran las neoplasias benignas o malignas, las lesiones y estados premalignos, también las lesiones pseudotumorales, que un ejemplo de estas sería el épulis fisurado, también los estados inflamatorios, del cual podemos mencionar la estomatitis subprótesis, que es sumamente común y será un tema de desarrollo a lo largo de este podcast. También la queilitis angular, las úlceras traumáticas, entre otros tipos de lesiones. Estas alteraciones en sí presentan una etiología pero más bien multifactorial y se produce como respuestas a múltiples agresiones locales y generales. Entre los factores locales se encuentran los traumas mucosos que producen estos aparatos protésicos. En general, las irritaciones de la mucosa bucal que provocan las prótesis removibles, ya sean totales o parciales, tienen un buen pronóstico, pero si se elimina el factor causante a tiempo. No obstante, deben evolucionarse por su carácter irritativo crónico. Ojo en esta parte, chicos. Es deber de nosotros, los odontólogos, prevenir todo este tipo de lesiones y no solamente prevenirlas, sino también identificarlas y tratarlas de manera adecuada, con el fin de contribuir, además de prevenir y detectar de manera precoz lo que es el cáncer bucal, quien representa un significativo reto a nivel mundial por la severidad de secuelas que tiene dicho tratamiento, además de la alta incapacidad de las personas que lo padecen y por ende la disminución en la calidad de vida de los mismos. Al analizar el comportamiento de estas lesiones de mucosa bucal, los pacientes portadores de prótesis generalmente se encuentra más frecuente en la población de 60 años y más. Como estábamos tocando el tema al inicio de este podcast, es común ver este tipo de lesiones en pacientes mayores de 40 años, más sin embargo, esta edad tope, esta media, cae en los 60 años de edad. Sin embargo, de 60 años en adelante es que es más común ver este tipo de lesiones en la cavidad oral. La aparición de esta entidad en las edades avanzadas se relaciona más bien con los cambios degenerativos fisiológicos que se van a estar produciendo por el envejecimiento, algo natural. Y además con la existencia de una mayor pérdida dentaria y por tanto una mayor necesidad de utilizar prótesis para mantener esta función masticatoria
y una función también estética, mantener ese equilibrio entre ambas. El predominio de las lesiones de la mucosa bucal se obtuvo que es mayor en el sexo femenino que en el masculino. Algunos autores afirman que las mujeres tienen este tope, o sea, son más propensas a desarrollar estas lesiones. Se debe a que ellas utilizan sus prótesis por periodos más prolongados, ya en comparación con los varones. Pero ¿a qué se debe esto? Nada más y nada menos a que las mujeres no aceptamos ser vistas sin estas prótesis. Las mujeres de edad avanzada no aceptan ser vistas sin las mismas, y probablemente esto desempeña un rol significativo en que estas lesiones aparezcan más en mujeres que en hombres. Aquí ya viene entrando un aspecto social y de poca aceptación, ya que la paciente no se siente cómoda al saber que le faltan dientes. ¿Cómo reaccionarían a su alrededor al verla sin la prótesis? No se siente cómoda sin la prótesis y por eso tiende a utilizarla por periodos más prolongados. Ya entrando más en el tema de los tipos de lesiones que podemos encontrar en la cavidad bucal, lesiones de la mucosa bucal, relacionadas al uso de prótesis removible, en este caso, ya sea total o parcial, es muy relativa. Es relativa las lesiones más prevalentes, ya que en estudios la más prevalente es la estomatitis subprótesis, mas sin embargo en otros podemos encontrar que la más prevalente es la queilitis angular o la queilitis comisural, que ambos conceptos son correctos de mencionar. Mas sin embargo también podemos encontrar que la más prevalente es el épulis fisurado. Pero ¿a qué viene todo esto? Que en la literatura estas tres ya anteriormente mencionadas son las más prevalentes en todos los estudios realizados con relación a las lesiones de la mucosa bucal que pueden aparecer ya asociadas a prótesis. Estas tres son las que tienen mayor frecuencia en todos estos estudios realizados. Hablando un poquito sobre la localización en donde pueden aparecer estas lesiones de la mucosa bucal, la zona anatómica más afectada que podemos ver en la literatura por los registros y estudios realizados es el paladar duro, y le sigue a este el fondo del surco vestibular. Pero ¿qué hay que tener en cuenta con las lesiones más prevalentes ya mencionadas y la localización anatómica? Es que la estomatitis subprótesis es la lesión más frecuente de las tres mencionadas según estudios, pero también tiene como lugar predilecto de aparición el paladar duro, una de las zonas más afectadas según los estudios. Aquí la podemos empezar a relacionar ya con una de las lesiones más prevalentes, igual según los estudios. Y recordando que el paladar duro es la zona de soporte más íntima, es la que tiene más íntimo contacto con la base de la prótesis, y además es donde actúan las fuerzas compresivas y traccionales que pueden dar origen a estas lesiones. Además, otro punto importante de mencionar
es que la localización más frecuente del épulis fisurado es en la encía vestibular y parte del surco vestibular, haciendo referencia a que es la segunda zona anatómica que le sigue al paladar duro, el fondo del surco vestibular, de aparición de estas lesiones. Ahí más o menos podemos empezar a discernir y a comparar y ver cuáles son de las más prevalentes, asociando los estudios y asociando sus zonas de aparición. Por todo lo anterior ya mencionado, entra a desempeñar un papel muy importante la prevención y la educación sobre los factores que contribuyen a la aparición de estas lesiones. Se necesita hacer con frecuencia exámenes minuciosos a este grupo poblacional, a estos adultos mayores de 60 años en adelante que tienen prótesis removible. Y tanto el especialista en prótesis como el odontólogo general deben de detectar a tiempo cualquier alteración de este tipo. Ya como les mencioné al inicio de este podcast, tienen un buen pronóstico cuando son detectadas a tiempo y de paso se elimina el factor causante de dicha lesión. Bueno, ya hemos llegado al final de este capítulo, mis queridos oyentes. Esperamos que se hayan nutrido con esta información brindada. Yo soy Nicole Vilorio y este fue el podcast de Prótesis Total 2. Gracias por la sintonía.